¿Qué tal? En este video vamos a hablar sobre la ecuación lineal, que es al final de cuentas una línea recta. Entonces, vamos a recordar que una función lineal tiene esta forma. Tiene un término lineal y un término independiente, o a veces solo puede tener el término lineal. Y puede estar representada en forma de función o en forma de ecuación, como la tenemos de este lado. Entonces, en este video vamos a aprender cómo determinar una ecuación lineal en sus diferentes formas a partir de los datos. Entonces, lo primero que tengo que entender que voy a obtener una ecuación lineal, pero esa determinación de cuál va a ser dependerá de qué datos tengo. Entonces, si yo tengo algunos datos, pues la puedo determinar. Si los datos cambian, pues igual la puedo determinar con un procedimiento diferente. Entonces, ¿qué datos puedo yo tener para encontrar una ecuación lineal? Pues primero, que a lo mejor yo tengo la pendiente de la recta. A lo mejor yo tengo dos coordenadas. A lo mejor yo tengo cuál es la intersección de la recta con el eje Y o con el eje de las ordenadas, o la intersección con el eje X y la intersección con el eje Y. Entonces son cuatro datos que yo puedo tenerlos combinados. Por ejemplo, puedo tener la pendiente o una coordenada, puedo tener dos coordenadas, puedo tener la pendiente y la intersección con el eje Y, o puedo tener la intersección con el eje X y con el eje Y. Entonces, a partir de estos datos yo puedo obtenerla. Y dependiendo de estos datos, yo voy a utilizar una forma u otra, que es la que vamos a ver ahorita a continuación. ¿Cómo presentarla? Es decir, ya tengo mis datos, ahora ¿cómo represento esa ecuación lineal? Pues yo la puedo representar en su forma estándar, que es en forma de función. Puedo presentarla en su forma simétrica o en su forma general. Entonces, puedo presentar una ecuación lineal, la puedo presentar de diferentes formas, independientemente a lo mejor de los datos. Y después que yo ya tenga mi ecuación, pues a veces la necesito graficar. Entonces la puedo graficar de diferentes maneras, teniendo la pendiente y el ángulo de inclinación, mediante coordenadas, mediante intersecciones, que es lo que tenemos acá en un principio. Entonces ahorita vamos a ver paso por paso. Entonces vamos a empezar con cómo obtenerla. Entonces una opción de cómo obtener una ecuación lineal es cuando yo tengo la pendiente y la intersección con el eje Y. Vamos a recordar que la pendiente, aquí tenemos, esta es la forma estándar que vamos a ver más adelante. M significa pendiente y la B significa intersección con el eje Y. Entonces, aquí tengo un ejemplo, y si vemos en la gráfica, es cuando yo realizo la tabulación y después la gráfica. Vemos que este 3 que está aquí es la intersección con el eje Y. Y la pendiente pues me va a decir qué tan inclinada está la recta y hacia dónde. Ahora, entonces, ¿cómo es el procedimiento? Si yo tengo la pendiente y la intersección con el eje Y, que son estos datos que tengo aquí, pendiente M igual a 3 y B igual a 3, entonces rápidamente yo puedo obtener su ecuación en forma estándar, que es la fórmula que tenemos ahí. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues nada más sustituyo. La pendiente es igual a 3, entonces en lugar de M es igual a 3. Y en lugar de B, pues pongo un 3, así, de esta manera. Entonces este 3 es el que tenemos aquí, y la B es la que tenemos aquí, y así rápidamente obtuve la ecuación de la recta en su forma estándar.
Entonces esta es la ecuación. Y igual a 3x más 3. Así de rápido. Lo único que hice fue sustituir y ya está mi ecuación. Entonces aquí, en base a la pendiente y la intersección con el eje Y, rápidamente yo puedo obtener la ecuación en su forma estándar. Siguiente. Ahora, si yo tengo una pendiente y una coordenada, entonces es esto que tenemos acá. La pendiente es igual a 3 y la coordenada sobre la cual pasa la recta es menos 2, menos 3. Entonces, ahora, como yo ya tengo una pendiente, ya no puedo utilizar esta fórmula. Voy a utilizar esta de acá. Entonces, dependiendo de los datos, yo voy a ir cambiando de fórmula para obtener la ecuación. Entonces, cuando yo tenga una coordenada y la pendiente, ahora lo que voy a utilizar es esta fórmula. La de acá atrás ya no la puedo utilizar porque son, si vimos en el ejemplo anterior, son otros datos, ¿no? Entonces, ahora, como tenemos una pendiente y una coordenada, vamos a utilizar esta fórmula. Para utilizar esta fórmula, lo primero que tenemos que hacer es nombrar los elementos de la coordenada. Entonces, el primero va a ser x1 y el segundo y1, que serían estos dos elementos de la fórmula, y nuestro tercer elemento es la m. La y sola se va a quedar así como y la x también, para que se parezca a esta primera de acá. Es decir, vamos a llegar a esta forma. Y ahorita vamos a ver cómo. Entonces, vamos a sustituir los datos, que es m, x1 y y1. Entonces ya lo tenemos acá. ¿Ves? Y menos, este es el menos de la fórmula. Y luego tenemos y menos 3. Entonces este es el menos 3. Y aquí está el menos del número. Entonces aquí no hay que confundir el signo de la resta de la fórmula con el signo del número. Después sigue m tiene un valor de 3, lo sustituyo por, y aquí va a ser x no se va a sustituir por nada, igual que y. Ahí x va a quedar como tal, y x1 es menos 2. Entonces tenemos el menos de la fórmula, que es este de acá, perdón, y luego un menos 2. Entonces ya ahí tenemos la sustitución, que es el segundo paso. Tercer paso, simplificar signos. Entonces, ¿dónde vamos a simplificar? Aquí hay un menos y un menos, y acá también hay un menos por un menos. Entonces, menos por menos, más. En los dos casos, estos dos menos se cambiaron por un más, y acá también. Entonces aquí es ley de las multiplicaciones, siempre y cuando los signos estén juntos, que no haya un número en medio, si no ya no se aplica la misma regla. Entonces siempre que tengamos dos signos juntos, hay que aplicar la ley de los signos para multiplicación. Entonces ya lo tenemos. Ahora lo que sigue es hacer las operaciones para simplificar la expresión. Entonces aquí tenemos un binomio multiplicado por un monomio, que es el 3. Entonces este 3 va a multiplicar tanto la x como al 2. Entonces 3 por x va a ser 3x, y 3 por 2, 6. Así como se muestra aquí abajo. Ahora lo que sigue, vamos a pasar este 3 del otro lado. Está sumando, entonces va a pasar restando. Ya lo tenemos acá de este lado. Estos dos términos son semejantes porque no tienen variable. Entonces los simplificamos. 6 menos 3 son 3. Entonces ya tenemos y igual a 3x más 3. Entonces llegamos a la forma estándar de la ecuación lineal, que más adelante vamos a retomar otra vez. Pero esta fórmula a esta forma llega. Entonces y igual a 3x más 3. Si ustedes se dan cuenta, el procedimiento no es tan complicado, siempre y cuando se lleve un orden paso a paso. Ahora, cuando nosotros tenemos dos coordenadas, ahora, si yo tengo dos coordenadas, ya no puedo utilizar las fórmulas que utilicé hace rato. Entonces,
Aquí tenemos primera coordenada que es menos 2, menos 3 y la segunda coordenada que es 1,6. Entonces ya no puedo utilizar esta porque no funciona de acuerdo a los datos que que nos están dando. Esta tampoco funciona porque esto es para una coordenada y una pendiente. Entonces la fórmula que vamos a utilizar es esta de acá. Entonces ahora lo que vamos a hacer pues es utilizar esa fórmula, y el primer paso es que nosotros nombremos nuestras coordenadas. Entonces tenemos nuestra primera coordenada, por lo tanto este es x1, y1, nuestra segunda coordenada x2, y2. Entonces ya tenemos nuestras coordenadas nombradas. Ahora lo que sigue es sustituir. En este caso y como se queda tal como está, y esta x también se queda tal y como está. Los únicos que se van a sustituir son los que tienen subíndice, el subíndice 1 y el subíndice 2. Entonces sustituyo menos y1, entonces y1 es menos 3, este es el menos de la fórmula, y y1 es menos 3, entonces aquí está menos 3. Y luego acá arriba es y2, es un 6 positivo, el menos de la fórmula, y luego y1 que sería menos 3, entonces aquí está el menos 3, como está. Luego x2 es 1, ya lo tenemos acá, menos de la fórmula, y x1 que sería menos 2, ya lo tenemos acá, multiplica por x y luego menos de la fórmula y x1 que sería menos 2, entonces ya lo tenemos aquí. Si ustedes se dan cuenta, esta fórmula es un poco más compleja porque tiene más elementos, pero si nosotros recordamos esta parte de la fórmula es el cálculo de la pendiente. Entonces, si yo a lo mejor podría hacer primero el cálculo de la pendiente y ya después lo demás, entonces lo podría hacer por partes o todo junto como lo estamos haciendo acá. Entonces para que pues se realice de acuerdo a como querramos en este caso, ya sea todo junto o separamos, primero calculamos lo que es la pendiente. Entonces ahora lo que sigue son simplificación de signos. Entonces ¿dónde hay simplificación de signos? Aquí hay una simplificación, acá también, aquí hay una simplificación y acá hay una simplificación. Entonces aquí menos por menos es este más que está aquí, menos por menos más, menos por menos más y menos por menos más. Entonces ya está la simplificación de los signos. Ahora vamos a hacer las operaciones para simplificar la expresión algebraica que tenemos aquí. Entonces vamos a simplificar primero esta parte. Entonces 6 más 3 es 9, 1 más 2 es 3. Ya que simplificamos esa parte, ahora vamos a multiplicar el 9, bueno, aquí antes de multiplicar vamos a simplificar el 9 tercios. Si nosotros nos damos cuenta, 9 entre 3 nos da un resultado entero. Entonces nosotros podemos hacer más fácil la expresión siempre que nos dé un resultado entero. Entonces vamos a hacer la división. 9 entre 3 es 3 y ya lo tenemos de este lado, del lado derecho de la pantalla. Entonces siempre que se pueda simplificar es mejor tener un número que una fracción, un número entero. Entonces si no se puede calcular un número entero, por ejemplo que tuviéramos un tercio, pues entonces lo dejamos como un tercio, ¿no? No se recomienda utilizar decimales por la pérdida de la precisión en el resultado. Se recomienda mejor usar fracciones. Entonces ahora sí, ya que simplificamos, vamos a multiplicar el 3 por el x más 2. Entonces
Aquí son van a ser dos multiplicaciones, el 3 por la x y el 3 por el 2. Entonces ya que lo tenemos, entonces 3 por x es 3x y 3 por 2 es 6. ¿Sale? Entonces ya estamos ahí. Ahora este 3 lo vamos a pasar de este lado para que se parezca a esta. Lo que vamos a llegar es a una expresión con esta forma. Entonces lo pasamos, está sumando, pasa restando, 6 menos 3 es 3. Entonces nos queda de esta manera, y igual a 3x más 3. Entonces este es un procedimiento un poco más largo, más complejo y que debemos de tener cuidado para no cometer algunos errores. Entonces ahora vamos a pasar a lo siguiente. Cómo obtener una ecuación lineal en base A y B. Entonces aquí, aunque están al revés, este va a ser A, que es la intersección con el eje X, y este es B, que es la intersección con el eje Y. Entonces aquí va a ser 0, B, y acá va a ser A, 0. Entonces ahí tenemos. Entonces les vuelvo a recalcar, A es la intersección con el eje X y B es la intersección con el eje Y. Entonces cuando yo tengo una gráfica, o este procedimiento lo podemos aplicar cuando yo tenga una gráfica en donde yo pueda ver esas intersecciones. Entonces rápidamente lo que puedo hacer es, aquí tenemos, esta es la forma de la ecuación simétrica. Entonces lo único que yo tengo que hacer es sustituir A y B. Entonces aquí A es menos 1 y B es 3. Entonces rápidamente lo sustituyo y ya quedó. Esa es la ecuación simétrica que más adelante igual vamos a retomar. Entonces cuando yo tenga las dos intersecciones es más fácil calcular una ecuación simétrica. Solo hago dos sustituciones y ya está. Entonces esta sería la última forma de cómo obtener una ecuación lineal de acuerdo a los datos que yo tengo. Ahora lo que yo voy a hacer es cómo presentar una ecuación lineal en sus diferentes formas. Ya en la introducción vimos que la ecuación lineal puede estar en su forma estándar, en su forma general o en su forma simétrica. Entonces vamos a empezar con la forma estándar, que es y igual a mx más b. Entonces y siempre va a estar y x también. Lo único que se va a cambiar por números va a ser m, que es la pendiente, y b, que es la intersección con el eje y o eje de las ordenadas. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Entonces esta es la forma estándar. De esa forma estándar yo la puedo presentar en su forma general, que es esta, ax más by más c igual a 0. Entonces, ¿cómo transformo esta forma estándar a una forma general? Lo único que tengo que hacer es despejar, pasar todo del lado izquierdo del signo igual. Entonces es lo único que voy a hacer. Entonces vamos a empezar con el 3x. Entonces vamos a pasarlo de este lado. Como voy a pasar el término completo, es decir, el 3x completo, solo puedes pasar sumando o restando. Cuando yo paso una parte de un término, por ejemplo que yo quiera pasar solo la x o solo el 3, entonces ya involucra una multiplicación o una división, dependiendo de qué operaciones estén involucradas. Pero cuando yo paso un término completo solo puedo pasar sumando o restando. Para eso me voy a fijar en el signo que está acá de este lado, y si es positivo entonces va a pasar
restando. Entonces ya lo tenemos acá. Ya nada más nos quedó el 3. El más lo desaparecimos porque no era necesario escribirlo ya, dado que no había otro término, entonces se desaparece. No es que este signo se haya ido para acá ni que se haya cambiado, no. Simplemente ya no se escribió, pero ahí sigue estando como signo del 3, que es un 3 positivo. Entonces ahora vamos a pasar el 3. Entonces, como igual es un término completo, solo puede pasar sumando o restando. Entonces, para eso nos vamos a fijar en ese signo que ya no escribimos y resulta que es un más. Entonces, cuando pase del otro lado, va a pasar con un signo negativo, como sigue. Entonces, este menos 3 pasó de este lado, menos 3, y como ya no quedó nada de acá, pues ponemos un 0. Entonces, con eso rápidamente llegamos a su forma, de la forma estándar a la forma general. Simplemente vimos que es un despeje. Ahora vamos a irnos a una forma simétrica. ¿Cómo pasar una ecuación lineal en su forma estándar a su forma simétrica? Entonces, para eso vamos a retomar lo que hicimos acá con la forma general y entonces vamos a hacer los mismos pasos hasta aquí. Es decir, pasamos el 3x del otro lado como negativo, así como está, como lo explicamos en la parte de la izquierda, y solo queda el término independiente. Hasta ahí se repite lo mismo que hicimos acá. Ahora, lo que ya no se repite es lo siguiente. Si nosotros vemos aquí del lado derecho en la forma simétrica de la ecuación, hay un 1. Entonces aquí debe de quedar un 1 y aquí abajo deben de quedar dos números y arriba el x, la x y la y. Entonces, para que aquí quede un 1, yo la voy a dividir entre 3. Pero como esto de acá lo dividí entre 3, también lo de acá lo tengo que dividir entre 3. Y entonces, aquí nada más, si ustedes se dan cuenta, aquí hay una diferencia con esta parte de acá. Lo único que hicimos fue cambiarlos de lugar. Si vemos aquí aparece primero la x y después la y. Entonces el 3x menos 3x lo pasamos primero y pasamos como segundo término a la y. De tal forma que quede de esta manera. Entonces, ahora sí, como aquí hay un 3 y lo tengo que convertir en un 1, pues yo voy a dividir. ¿Sale? Y como lo voy a dividir del lado izquierdo, también tengo que dividir del lado derecho. Entonces cada término lo divido entre 3 y ya está. Ahora hago las operaciones. Entonces, si nosotros nos damos cuenta aquí, menos 3 entre 3 es menos 1. Entonces es x. Y entre 3 se queda como tal y 3 entre 3 se queda como 1. Si nosotros nos damos cuenta con la forma de acá arriba, esto ya quedó. Entonces ya nada más nos falta la x. Entonces para eso vamos a bajar este menos 1 hacia abajo. De tal forma que no cambie nada la expresión. Nada más es para que se parezca a esto que tenemos acá arriba. Entonces de esta forma queda así. Entonces si nosotros nos damos cuenta no hay ninguna diferencia. En este caso es un caso, vamos a decir, aislado, en donde no hay ninguna diferencia. ¿Por qué? Porque si aquí tenemos un signo más entre menos, menos, va a quedar menos arriba, y aquí hay un 1, 1 entre 1 es 1, y ya, si ven, esto de aquí con lo de abajo es equivalente. Entonces, por eso es que yo lo estoy escribiendo de esa manera. En otros casos puede que no sea igual. Por ejemplo, cuando tengamos un 2, ya no es la misma situación. O un menos 2. Entonces solo funciona en este caso con el menos 1. Y solo lo estamos haciendo para que se parezca a su forma simétrica. Entonces, x entre menos 1 más y entre 3 es igual a 1. Ajá.
Entonces ya llegamos a su forma simétrica. ¿Qué es lo que hicimos? Nada más dividir entre el mismo número que está del lado derecho para que nos dé 1. Y ya con eso es suficiente para llegar a la forma simétrica. Ahora vamos a lo siguiente. Bueno, aquí en el plano ya vimos que es en el -1 y en el 3, ¿no? Ahora sí, vámonos a la que sigue. Ahora, de la forma general, es decir, cuando yo tengo una ecuación general, yo la puedo transformar a su forma estándar o a su forma simétrica. Entonces vamos a tener este ejemplo, y igual a, y menos 3x menos 3 igual con 0. Vamos a pasarla a su forma estándar. Para pasar a su forma estándar, aquí está la fórmula de cómo debe de quedar. La y debe de quedar solita del lado del signo igual, del lado izquierdo. Y acá debemos de tener el término lineal y el término independiente. Entonces, lo único que te vamos a hacer es lo contrario de lo que hicimos hace rato. Pasar estos dos elementos del lado derecho. Entonces vamos a empezar con el menos 3x. Como es todo el término completo y es negativo, entonces va a pasar positivo. Y el menos 3 también va a pasar positivo. Entonces, en este caso primero pasamos el menos 3. Pasó como 3 positivo. Y después pasamos el menos 3x, que también pasó del otro lado de forma positiva. Ahora, yo aquí los estoy ordenando del grado mayor al grado menor. Entonces, porque si yo lo tuviera así, entonces aquí va a ser más 3x cuando yo pasara este término. Sin embargo, ya nada más ya los acomodé y primero escribí el 3x más 3 para que lleve un orden de mayor a menor en cuanto al grado, ¿no? Ahora, ¿cómo transformar de su forma general a la forma simétrica? Entonces, aquí tenemos nuestra forma general, la ecuación lineal en su forma general. Lo que sigue es pasar el término independiente, es decir, que no tiene variable, del lado derecho. En este caso sería menos 3, pasa como positivo más 3. Y hasta ahí son los despejes. Ahora, para transformarlo en su forma simétrica, esto es lo que nos ayuda en el procedimiento. Para que yo convierta ese 3 en 1, lo voy a tener que dividir entre 3. Como aquí dividí entre 3, esto también de acá lo tengo que dividir entre 3. De tal forma que queda como esta parte. Entonces 3 entre 3 es 1. Y entre 3 se queda como tal. Y menos 3 entre 3 se queda como menos 1x. Aquí sucede lo mismo que ya les explicaba hace rato. Para que se parezca a esta forma de acá arriba, este menos 1 yo lo voy a escribir aquí abajo. Recordemos que solo es cuando es 1 o menos 1 es cuando podemos hacer eso, ¿no? Y entonces ya que lo bajé, ya se parece a la forma simétrica. Y entonces ese menos 1 es A y el B es el 3. Entonces ya está en su forma simétrica y así de rápido podemos realizarlo. Ahora lo que sigue es de la forma simétrica. Yo la voy a transformar. Bueno, el ejemplo es y x entre menos 1 más y entre 3 es igual a 1. Lo voy a transformar primero a su forma estándar. Entonces, aquí y igual a mx más b. Entonces, esta forma, que es la que tenemos acá arriba, ¿cómo la transformo en su forma estándar? Entonces, para eso vamos a retomar lo que era suma de fracciones con diferente denominador.
Cuando yo tengo la suma de dos fracciones con diferente denominador, lo que hago es encontrar un denominador común. La forma más rápida de encontrar un denominador común es multiplicar esos denominadores. Entonces es lo que vamos a hacer aquí, o lo que estamos haciendo aquí. Entonces yo tengo una suma de fracciones, entonces para construirla, menos 1 por 3 es menos 3. Entonces aquí tengo mi denominador común. Es lo primero que debo de encontrar. Después, si ustedes se recuerdan, en la suma de fracciones multiplicábamos cruzado, ¿no? X por 3, 3x. Y menos 1 por y va a ser menos y. Entonces ya lo tenemos así. Ahora, ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? Pues es pasar ese menos 3 del otro lado. Como está dividiendo, va a pasar multiplicando. Entonces lo tenemos de esa manera. Menos 3 por 1, menos 3. Y ya tenemos casi la mitad del procedimiento hecho. Ahora, como es en su forma estándar, si ustedes se dan cuenta, y tiene que ser positivo y acá y es negativa. Entonces, un procedimiento que podemos usar es, en lugar de pasar del 3x de este lado, lo que hago es pasar a la y para que se convierta en positivo. Y eso lo puedo hacer porque recordemos que una ecuación es una igualdad. Entonces lo que está del lado derecho del signo igual es igual a lo que está del lado izquierdo. Entonces yo puedo poner los miembros de la igualdad en cualquier lado, ¿no? Del lado izquierdo o del lado derecho. Es lo mismo. Entonces, ahorita como la y es negativa y yo la necesito positiva, un procedimiento es pasar esa y del otro lado. Entonces, y el otro procedimiento, que es el que vamos a ver ahorita, es multiplicar toda la expresión por un menos 1 para que esa y se convierta en positiva, ¿no? Vamos a ver el primer procedimiento. Entonces pasamos a la y, entonces va a ser menos 3, como es menos y va a pasar como más y. Ahora este menos 3 lo pasamos del otro lado y que pasa como positivo. Entonces 3x más 3 es igual a y. Como yo dije hace ratito, esto es una igualdad, entonces los puedo intercambiar, pasar del lado derecho lo que está del lado izquierdo y viceversa. Entonces ya nos queda y igual a 3x más 3. La otra forma es multiplicar toda la expresión por un menos 1. Entonces menos 1 por 3x nos va a dar menos 3x, menos y por menos 1 nos va a dar una y positiva, y menos 3 por menos 1 nos va a dar un 3 positivo. Entonces, para que se parezca a la forma estándar, que es la que está aquí arriba, donde la y queda sola del lado izquierdo, entonces paso ese menos 3x del otro lado, ya ordenándolo de acuerdo al grado. Queda de la siguiente manera, como es menos 3x, entonces lo pasamos aquí como positivo, entonces nos queda y igual a 3x más 3. Cualquier de los dos procedimientos es válido y llegamos a nuestra forma estándar. Ahora, ¿cómo ir de una forma simétrica a una forma general? Entonces, recordemos que la forma general es esta que se presenta aquí, a x más by más c igual con 0. Entonces, aquí vamos a retomar el mismo procedimiento que hicimos para obtener la forma estándar. Sacamos el común denominador, que es menos 3. Multiplicamos x por 3, 3x, menos 1 por y, menos y. Pasamos el menos 3 del otro lado. Está dividiendo, pasa multiplicando, entonces menos 3 por 1 es menos 3. Ya lo tenemos. Lo que sigue es, aquí en la forma general vemos que todo está del lado izquierdo y tiene que estar igualado a 0. Entonces pasamos ese menos 3 del otro lado, al lado izquierdo, y nos quedaría de la siguiente manera: 3x menos y más 3 igual a 0.
Entonces esa es su forma general. Y nosotros, si queremos que se parezca a la ecuación general que habíamos visto anteriormente, que la y sea positiva, aplicamos el mismo procedimiento que tenemos acá del lado izquierdo, multiplicamos por menos 1 y con eso cambian los signos. Entonces tendríamos menos 3x más y menos 3 igual con 0. Entonces ahí cualquiera de las dos es correcta. Este procedimiento del lado derecho lo hicimos para que se parezca a la que veníamos manejando en los ejemplos anteriores de conversiones entre las formas de la ecuación. Entonces ahora vamos a ver cómo graficarlas. Entonces lo primero es tenemos una ecuación en su forma estándar, que es y igual a 3x más 3. En este caso, lo único que tenemos que hacer para graficar es sugerir un valor de x para encontrar una coordenada. Entonces podría ser x igual a 2. Sustituimos en la ecuación estándar. 3 en lugar de ser 3x va a ser 3 por 2. Hacemos las operaciones que serían 6 y luego un más 3 nos daría 9. Entonces la coordenada que nosotros estamos que acabamos de calcular es 2,9. Ahora lo que sigue es, ya vimos que este 3 es la intersección con el eje y. Entonces la segunda coordenada es 0,3. Con eso las ubicamos 2,9, que es este que está acá, 0,3, aquí está, y con una regla trazamos nuestra recta y ya quedó. Entonces así de fácil es graficar en cuanto a la forma estándar. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una forma general? Entonces para eso vamos a aplicar un despeje y después vamos a aplicar el mismo procedimiento que hicimos con la forma estándar de la ecuación. Entonces vamos a despejar, es decir, vamos a transformar esta de la forma general a la forma estándar. Entonces así en su forma general no podemos graficar directamente. Entonces la transformamos en su forma estándar, pasamos al menos 3 positivo. Después pasamos al menos 3x, que también va a ser positivo, y nos queda de esa manera. Le damos un valor a x, sustituimos, encontramos el valor y con eso tenemos nuestra coordenada. Entonces igual para graficar la recta podríamos darle otro valor a x y hacer el mismo procedimiento para encontrar una segunda coordenada. O el mismo procedimiento, ¿no? Ya vimos que este número es b, que es la intersección con el eje y, entonces siempre va a ser 0, y el número que tengamos aquí como término independiente. Entonces tenemos 2,9, 0,3, los ubicamos y trazamos nuestra línea recta y ya está. Ahora, lo que sigue es en su forma simétrica. Entonces, para que nosotros podamos graficar, tendríamos que transformar a su forma estándar. Entonces aplicamos la transformación de simétrica a estándar y ya está aquí. Ya aquí es la estándar, la forma estándar. Entonces le damos un valor a x, sustituimos en la función en su forma estándar, encontramos el valor de y con esto tenemos nuestra coordenada 2,9. Ahora, como ya tenemos la forma estándar, otra vez b es la intersección con el eje y, entonces va a ser 0,3. Ubicamos las coordenadas y trazamos y ya está. Ahora, en su forma simétrica, yo me puedo ahorrar todo este procedimiento que hice aquí y solo tomo en cuenta estos numeritos que están aquí. Quiere decir que a es igual a menos
1 y b es igual a 3. Entonces quiere decir que si nosotros recordamos anteriormente cuando explicábamos la forma asimétrica, A es la intersección con el eje X, entonces va a ser menos 1,0. Entonces esa es la primera coordenada. Y B es la intersección con el eje Y, entonces va a ser 0,3. Entonces teniendo esto, va a ser menos 1,0, que va a estar aquí, 0,3, que va a ser este punto de acá, y trazo mi recta y ya está. Entonces aquí en la forma simétrica yo me puedo ahorrar todo este procedimiento, y con este sencillo, esto tan sencillo que vemos aquí como generar dos coordenadas, yo puedo hacer la gráfica. Entonces, espero que haya quedado claro tanto la referencia a las formas de obtenerlas de acuerdo a los datos, las diferentes formas de lo que son las ecuaciones de la línea recta, estándar, general y simétrica, y cómo graficar teniendo cualquiera de las tres formas.